conejo de Pascua está un especial por el día de Pascua. También antes de comenzar está una mega collab con ella. Gracias hermosa por colaborar conmigo. También vayan a seguirla, tiene historias muy entretenidas. Y pónganse cómodo que esta historia será larga, jaja. Bueno, sin más rodeo, empecemos. El día de Pascua es una tradición internacional de celebrar en familia y regalar huevos de Pascua. Se celebra todos los últimos domingos de Semana Santa, ya que es el día en que se recuerda la resurrección de Jesús al tercer día de haber sido crucificado por los romanos en el monte Gólgota en Jerusalén. ¿Creías que en Pascua es un día maravilloso en que los niños encuentran huevos coloridos escondidos por el mismo conejo de Pascua y quien encontrará más huevos más regalos obtendrá? Pero déjame decirte que, después de pasar un suceso desgarrador, ya no celebró más días de Pascua. Hola, me llamo Antonio, tengo 19 años de edad. Si quieres saber qué fue lo que me pasó, pues siéntate y presta mucha atención, ya que lo que te voy a contar fue tan real que jamás lo lograré olvidar. Este suceso empezó en un día temprano en día de Pascua. Yo me encontraba desayunando en mi casa, mientras que mis padres estaban limpiando la casa, ya que más tarde vendrían mis primos menores, mis tíos y mis abuelos de visita a mi casa. Después de desayunar decidí llamar a mi novia si quería venir a mi casa. Yo la llamé y le dije si quería venir a mi casa para un almuerzo. Ella me dijo que sí, que estaría llegando alrededor de las 3 de la tarde. Yo me puse feliz y le dije que la estaría esperando. Después decidí ir al jardín. En eso aparece corriendo mi hermano menor, de 6 años de edad, y él tenía un huevo de chocolate. Yo le dije quién te dio ese huevo de chocolate, a lo que mi hermano me dijo que fue el conejo de Pascua. Como era un niño y como no quería arruinarlo, diciéndole que el conejo de Pascua no era real, le dije que suerte tuvo y que probablemente encuentre más huevos. Mi hermano feliz me dijo que sí y que más rato irá en busca de más. Yo no le di más importancia al asunto y decidí meterme a mi casa mientras mis padres se fueron al mercado a comprar cosas para la comida. Yo estaba en mi casa jugando videojuegos. En eso llega mi hermano con 2 huevos de chocolate. Yo le dije el conejo de Pascua te dio más huevos, y mi hermano me dijo que sí y que lo probara. Yo lo probé y no lo podía creer, su sabor era tan rico como si fuera hecho de otro mundo. Yo le dije que sí, a ver si tiene más suerte, si encontraba masa, lo que mi hermano me dijo que sí. Más rato, mientras estaba alistándome, mi hermano llegó a mi habitación muy feliz con 3 huevos de chocolate. Yo estaba algo confundido. Yo le dije a mi hermano quién te está dando huevos de chocolate, a lo que mi hermano me dijo que fue el conejo de Pascua. Yo le dije que me diga la verdad y que no me mienta, a lo que él, algo incómodo, me dijo que es real y que está dejándole huevos. Yo pensé que mi padre seguramente habrá comprado huevos de chocolate para hacerle creer a mi hermano que el conejo de Pascua en verdad exista. Ya con eso era más que suficiente para saberlo. Ya eran las 2 de la tarde y en eso alguien toca la puerta. Yo fui a ver quién era y era mi familia, que ya había llegado a mi casa. Yo los dejé pasar mientras ellos se acomodaron. Yo decidí ir afuera, caminar un poco para ver si viene mi novia, pero en eso de lejos vi algo. Yo caminé hasta allá para ver qué era y era un huevo de chocolate, pero el huevo del chocolate estaba a la entrada de un bosque oscuro. No le di importancia y decidí esperar a mi novia. Momentos después vi un carro que estaba llegando a mi casa y al bajar era mi novia. Le di la bienvenida a mi casa mientras mis padres, tíos, abuelos y mis 4 primos menores y mi hermano estaban adentro almorzando. Mientras hacían mucho ruido, risas y bromas, yo y mi novia decidimos comer afuera para tener algo de privacidad y tranquilidad. Estábamos hablando sobre las cosas que estuvimos haciendo últimamente en la universidad. Después le conté sobre el caso de que mi hermano estuvo encontrando huevos de chocolate 3 veces. Mi novia me dijo que seguramente por ser día de Pascua alguien habrá puesto huevos para que así los niños se diviertan. Decidimos dejar ese tema y nos pusimos a hablar chistes mientras que mi padre abrió la puerta y mis primos menores y mi hermano salieron al jardín a jugar. Mi padre me dijo que cuide a los niños mientras esté afuera con mi novia. Yo le dije a Uki, estábamos conversando y contándonos chistes por unos minutos hasta que en eso no vi a mis primos menores ni a mi hermano. Yo empecé a buscarlos por el jardín, pero no los encontraba. Yo estaba preocupándome un poco. No decidí decirle nada a mis padres ni a mis tíos, pero faltó un lugar donde seguramente se habrían metido. El bosque. Yo empecé a sospechar si en verdad ese conejo de Pascua era real, así que decidí ir al bosque y mi novia me dijo que no me dejaría solo y que me acompañara. Yo le dije cool, gracias, y caminamos al bosque. Estábamos caminando un buen rato, todo estaba algo oscuro, solo veíamos árboles, ramas, hojas, césped y arbustos, hasta que en eso vi una canasta de huevos de chocolate. Mi novia agarró uno y lo probó. Ella se enamoró de su sabor y me dijo que probara uno. Yo agarré uno y lo probé y como antes me quedé profundamente enamorado de su sabor, pero no había más tiempo, teníamos que seguir adelante. Caminamos más y encontrábamos más huevos de chocolates en el camino, como en algunos árboles. Yo y mi novia caminamos más adelante. Mi novia me llamó y me dijo que viniera rápido. Yo llegué donde ella y ambos vimos en el suelo 2 huellas grandes como si fuera de una bestia. Yo estaba teniendo un poco de miedo, pero mi novia me dio ánimos para seguir buscando a mis primos y a mi hermano. Estuvimos caminando un poco más hasta que encontramos una cueva. La cueva estaba oscura, pero para mala suerte mi teléfono lo había dejado en mi casa para poner el modo linterna y así ver en la oscuridad, pero para buena suerte mi novia sí trajo el suyo. Me dio su teléfono y lo puse en modo linterna y caminamos, bajamos cuidadosamente hasta tocar suelo. El lugar era grande y veíamos muchos huevos de chocolate de todos los colores y diseños. En eso escuchamos unos gritos. Nosotros corrimos hasta allá para ver qué era. Al llegar mi novia y yo nos aterramos con lo que vimos. Era un conejo gigante y estaba manchado de sangre.
padre y vimos que se estaba despedazando a algunos niños que los tenían secuestrados, y en eso vi a mis primos y a mi hermano, en eso mi novia y yo vimos como ese conejo los mataba sin piedad, y el conejo empezó a agarrar sangre de los niños que mató y empezó a fabricar algo. Mi novia y yo no vimos muy bien qué era y decidimos en hacer un plan para poder salvar a los niños restantes y a mis primos y a mi hermano, hasta que después de un buen rato se nos dio una idea. Mi novia empezó a hacer bulla de frente del conejo, y cuando el conejo golpeó a mi novia se asustó mucho. El conejo estaba con los ojos negros y su cara era todo horrible. El conejo corrió donde ella y en eso empujé una gran roca para que aplastara el conejo. Iba a despedazar a mi novia, pero moví la roca hasta el último filo. En la roca le cayó encima del conejo. Yo y mi novia fuimos a ayudar a los niños, a mis primos y a mi hermano, y ya le creí a mi hermano que esa cosa existía y era quien le daba huevos de chocolate. Mientras estuvimos ayudándolos vimos atrás de nosotros un tipo fabrica al parecer el conejo de Pascua, mata a los niños y con la sangre de los niños lo mezclaba con chocolate normal y con azúcar, y así es como crea sus huevos de chocolate. A mi novia y a mí nos dio tanto asco que vomitamos. Un poco después de haber liberado a todos los niños, incluyendo a mis primos y a mi hermano, yo le dije a mi hermano porque se metieron a lo profundo del bosque, a lo que mi hermano me dijo que el conejo lo secuestró. A más que avanzaban al bosque, yo lo abracé y les dije a todos que tenemos que escapar. En eso el conejo de Pascua empuja la gran roca y empezó a rugir ferozmente. Yo les dije que corran, que yo lo distraeré. Mi novia, los niños, mis primos y mi hermano menor empezaron a escapar por un camino, pero el conejo corrió donde ellos y agarró a dos niños. A uno lo lanzó donde las rocas, rompiéndose el cuello, y al otro empezó a comérselo. Yo me quedé horrorizado y decidí escapar por otro camino, mientras mi novia, los dos niños que quedaban, mis primos y mi hermano estaban corriendo, pero el conejo de Pascua empezó a seguirlos y agarró a los dos niños que había secuestrado y lanzó a un niño en el filo de un árbol y al otro le rompió la cabeza. Mi novia, mis primos y mi hermano decidieron no correr y esconderse. El conejo de Pascua no los vio y empezó a caminar por la zona. Mi novia, mis primos y mi hermano estaban escondidos atrás de un gran arbusto, pero en eso uno de mis primos ve un huevo de chocolate. Él fue hasta allá. Cuando iba a agarrar el huevo de chocolate era una trampa. Una pinza le atraviesa la mano, haciendo que mi primo grite, y en eso el conejo corre donde él, lo agarró y le empezó a morderle el cuello hasta rompiéndoselo, y en eso el conejo encuentra el escondite y empezó a rugir, haciendo que mis primos corran sin saber a dónde por el bosque. Mi hermano iba a hacer lo mismo, pero mi novia agarra a mi hermano y ambos corren, mientras mi novia veía de lejos como el conejo empezó a matar a mis primos de una forma violenta. Mi novia y mi hermano estaban caminando y decidieron ir a buscarme. En eso aparecí de los arbustos y nos abrazamos. Yo les dije qué pasó con los niños y con mis primos, a lo que mi novia me dijo que están muertos, el conejo los mató. Yo les dije que tenemos que salir de este bosque lo más rápido posible, de ir a pedir ayuda. Caminamos hasta que en eso en los arbustos sale el conejo de Pascua y con sus garras le hace un gran corte en el pecho a mi hermano. Yo cargué a mi hermano y decidimos escapar. Mi novia agarra una rama de un árbol y le da un golpe fuerte en la cabeza, haciendo que el conejo empezara a rugir y a tocarse la cabeza. Mi novia me dijo que huya, que no mire atrás y que me salvara. Yo llorando le dije que no la dejaré sola. Ella me dijo que corra y que me salve, y ambos nos abrazamos mientras cargaba a mi hermano. Corrí con mis últimas fuerzas hasta salir del bosque, pero vi que mi hermano estaba dando sus últimos respiros. Vi que la herida que le hizo el conejo era grave y momentos después mi hermano murió en mis brazos. Yo empecé a llorar por su muerte. Yo toqué desesperado la puerta y les conté todo lo que pasó, mientras que mi familia y mis padres vieron el cuerpo de mi hermano muerto. Empezaron a llorar y yo les conté en contexto todo lo que pasó. Mis tíos llamaron a la policía para que averigüen todo este caso. Después de unos 30 minutos llegaron los policías a mi casa y les conté todo lo que pasó. Los policías inspeccionaron todo el bosque para encontrar los cuerpos sin vida de mi novia, de los niños y de mis primos y al conejo. Al día siguiente en la tarde, los policías tocaron la puerta y mis padres y yo le abrimos la puerta. Los policías nos dijo que encontraron los cuerpos sin vida de los niños, de mis primos y de mi novia, que tenía el estómago abierto. Yo empecé a llorar, no lo podía creer, pero los policías nos dice también que no encontraron al conejo, pero que a lo profundo de una cueva había dos cadáveres de otros dos conejos. Al parecer eran sus padres. Yo me quedé sorprendido con lo que dijo. O sea, esos conejos salvajes han estado en ese bosque por muchos años, y después de todo esto ya no celebró más días de Pascuas. Ahora estoy acá redactándote todo esto. Mis tíos están muy tristes por la muerte de sus hijos, lo mismo mis padres, que están tristes por la muerte de mi hermano. A pesar del tiempo que avance, no olvidaré este suceso que me dejará marcado. Pero ¿de dónde habrá salido ese conejo? Al parecer todas mis preguntas serán respuestas cuando vuelva a ver a ese conejo. ¿Qué harían ustedes si un día en su ciudad de repente dan el aviso de que a las 6 de la tarde va a llegar a la iglesia local una mujer que está poseída, para que tengan cuidado? Pues esto sucedió en Celaya. Resulta ser que el 17 de mayo de 1978 este anuncio se dio por radio en Celaya.
Ya se imaginarán el pánico y la angustia que sintieron todos al escuchar la noticia que decía: a las 6 de la tarde en punto llegaría desde el municipio de Salvatierra a la iglesia del Carmen una mujer encadenada, ya que se encuentra poseída. Muchísimas personas se acercaron al lugar, a la iglesia. Algunos de ellos pensaban que esto simplemente era una equivocación, que tal vez el anuncio estaba mal y querían constatar que esto sí fuera a pasar o no. Había gente casi creando una muralla humana por todo el largo de la calle. Cuando, a la hora señalada, llegó un vehículo aquí a la iglesia acompañado por policías y 3 frailes. Ellos se bajaron con las capuchas en sus cabezas, en las manos traían rosarios ya que no dejaban de rezar. La gente viendo cómo se bajaban uno por uno hasta que por fin vieron que bajó una misteriosa mujer que venía encadenada de los pies y una cuerda sujetaba su boca. Tenía una venda en los ojos y le faltaban varias partes de su cabello. Entre las personas que estaban viendo todo esto, se empezó a crear como un teléfono descompuesto, ya que los comentarios que se hacía era que esta mujer había desvivido a su papá a puro arañazo y mordidas, que el agua bendita era lo que lo estaba manteniendo tranquila porque ella podría fácilmente romper esas cadenas, quitarse la venda y salir huyendo. Al día siguiente, la gente seguía aquí en la calle a la espera de ver a la mujer poseída o qué pasaba con la situación. Decían que esta mujer estaba tan poseída que de hecho la iban a enviar a Roma para que ahí le realizaran un exorcismo mucho más fuerte. Los policías salían de vez en cuando de la iglesia para dar como informes y en una de esas veces uno dijo que esta mujer ya estaba en las mazmorras de este lugar. Pero hasta afuera las personas lograron escuchar los gritos, las maldiciones, los rezos y todo lo que estaba ocurriendo aquí adentro. Y la situación se ponía cada vez más crítica porque entraban y salían médicos, además de que más y más policías entraban al lugar. Pasó todo ese día y al día siguiente las personas seguían aquí a la expectativa de ver qué ocurría con esta mujer. Se seguían escuchando gritos incontrolables, maldiciones, los frailes rezaban en voz alta casi gritando palabras de la autoridad. Era un caos. Entre golpes, gritos y rezos, a las 3 de la tarde salieron 2 frailes acompañados de la policía para dar una noticia que nadie se esperaba, pero que todos temían. ¿Cuál era? La mujer poseída. Por esta razón, nunca debes comprar una casa vieja. Una pareja de recién casados decidió comprar una casa para remodelar. Estaban trabajando en la cocina y la chava era la encargada de quitar el papel de la pared, que por alguna razón también estaba en el techo. Al removerlo, se dio cuenta de que había nombres y fechas anotadas en las esquinas de la pared. Por curiosidad, buscó uno de los nombres en internet y se dio cuenta de que la persona estaba reportada como desaparecida y la fecha en la pared era la misma en la cual había desaparecido. Hizo una lista con todos los nombres que había en la pared con su fecha correspondiente. Contactaron a la policía y mandaron un equipo de investigadores a su casa. Mientras estaban trabajando, escuchó a uno de ellos decir: "Sí, es humano", y se quedó bastante confundida. Unos minutos después se acercaron a ella y le preguntaron: ¿dónde está el material que ella quitó de la pared? Hubo un momento de silencio y un policía le dijo: "Señora, es que no es papel lo que estaba quitando". Les voy a contar uno de los storytimes más turbios que me han contado. Lo voy a contar en primera persona porque la mujer que me contó esto dijo que no quería, literalmente, que la relacionen con esto. Así que si tienes ansiedad o depresión, por favor no veas este video. No es para ti. Cuando tenía 9 años, conocí a mi mejor amiga. Éramos inseparables y siempre hacíamos pijamadas en mi casa. Ella nunca nos hablaba ni de su padre ni de su madre, porque la verdad es que vivía con su abuelita, ya que sus padres se fueron al exterior y solo la conocieron cuando era una bebé. Pero ella estaba muy emocionada porque dijo que sus padres iban a venir y que por fin los conocería. Cuando llegan, para sorpresa de todos, sus padres estaban a un colapso del divorcio. Y así fue, pasaron 2 meses y se divorciaron, y por cuestiones legales el padre se quedó con la tutela de la niña y obviamente fines de semana pasaba con la madre. Las cosas habían cambiado un poco en nuestra relación de amigas. La verdad es que ya casi nunca hacíamos pijamadas porque su padre la controlaba mucho. Sin embargo, ella seguía siendo esa niña feliz y seguía siendo mi amiga, que era lo importante. Un día que nos dejaron hacer una tarea en equipo, quedamos en ir a su casa. Cuando llegamos solo nos recibió la empleada con el almuerzo y después de 1 hora llegó el papá. Era relativamente joven, tenía unos 46-47 años. Quiero recalcar que hasta este punto jamás lo había conocido ni había tenido ningún acercamiento con él, pero las cosas empezaron a cambiar. Cuando hacíamos el trabajo que nos dejó la maestra, él tomó actitudes diferentes. Por ejemplo, siempre quería estar a solas conmigo y mandaba a mi amiga o a buscar cosas en la cochera o a mandados completamente innecesarios.
mientras yo estaba con él. Una vez mientras los dos estábamos viendo una película, él le dijo a mi amiga que sí quería que le haga caballito, y ella aceptó. La verdad es que se veían muy felices, pero pasaron como 2 minutos y él me dijo, si quieres puedo hacértelo también a ti. Yo en ese momento me sentí un poco incómoda, pero todavía era una niña. Así que por insistencia de mi amiga acepté. Cuando me senté en sus piernas, empecé a sentir, ustedes ya saben amigos, no puedo decirlo aquí porque obviamente TikTok lo baja el video, era un bulto. Y mientras me hacía caballito, sentía su respiración agitada. Así que me asusté y decidí alejarme. Todos los días mi amiga me insistía para volver a ir a su casa, pero yo tenía miedo, porque ese señor siempre se acercaba a mí de manera indebida. Pero como mi amiga era muy tímida, solo me tenía a mí. Nunca pensé que una tarde, al ir a la casa de mi amiga, mi vida iba a cambiar por completo. Habíamos quedado en que yo iba a ir a su casa a las 4 de la tarde, porque era la hora que mi madre podía ir a dejarme y me iba a recoger a las 6:30 cuando saliera del trabajo. Cuando llego, me abre el padre y me dice que mi amiguita está en la parte de atrás. Ingenuamente entro, pero me doy cuenta que ella no está ahí y que solo estamos yo y ese hombre. Trato de huir y... Imagínense que su hermanita, primo, sobrinita, lo que ustedes quieran, un bebé recién nacido, les hable, y no me refiero a tata, papá, mamá, no, sino que les haga una frase completa y que tenga sentido con lo que está pasando. Bueno, pues resulta que en 1817, en el estado de Durango, aquí en México, ocurrió algo así. Si de por sí en estos tiempos esto sería bastante extraño, imagínense cómo lo tomaron en aquellos años. Resulta que en una familia, pues recién había nacido un bebecito. Tenía solamente 4 días de nacido y ese bebé tenía una hermana mayor de tan solo 7 años. Esta hermanita estaba cuidando al bebé cuando la mamá escucha que esta niña sale gritando, asustadísima, del cuarto y le dice, mamá, el bebé me acaba de hablar. La mamá le pregunta, ¿qué te dijo? O sea, a lo mejor nada más estaba balbuceando, pero no, le había dicho una frase perfectamente bien hecha. Porque las palabras que escuchó esta niña que salieron de la boca del bebé fue, no le des tan fuerte a la cuna porque me duele la cabeza. Lo que obviamente asustó a esta niña porque le pareció bastante tenebroso cómo es que su hermanito estaba hablando. Como les dije, la mamá evidentemente pues no lo creyó y le dijo, no te preocupes, vamos otra vez al cuarto para que veas que tu hermanito no está hablando, simplemente fue como, no sé, producto de tu imaginación, no sé, escuchaste otra frase de otro lado y pensaste que era tu hermano, y entran a la habitación. Entonces la mamá, pues como escuchan, el bebé estaba en su cuna, entonces la mamá como que empieza a mecer, ya saben, otra vez la cuna, y el bebé repite la frase, no le des tan fuerte a la cuna porque me duele la cabeza. La mamá no estaba preparada para la impresión que acababa de tener y lo único que se le ocurrió fue ir por el cura a la iglesia del pueblo, que por cierto no les dije en dónde pasó, en el poblado de Santiago Papasquiaro, como les dije, en Durango. El cura tampoco creyó lo que la mujer le estaba diciendo, pero para tranquilizarla le dijo, sí, vamos a ver a tu hijo para ver qué es lo que está pasando. Entonces llega el padre, pues ya el bebé no está diciendo nada y empiezan a mecer la cuna y el bebé dice otra frase muy parecida, pero le dijo, padre, no le mesa tan fuerte la cuna porque me duele la cabeza, y que tampoco la mesa ni el alcalde ni nadie. ¿Y qué fue lo primero que pasó al escuchar esto? Pues que todo el pueblo se enteró y además el alcalde fue a ver si era cierto, ya que esto era un hecho insólito, poco creíble y la gente tenía sus dudas, así que lo que hicieron fue sacar al bebé de su cuna para ver dónde estaba el truco. Digo, en esos años no había como grabadoras o algo así, pero sí, para descubrir qué era lo que estaba pasando, pero no encontraron absolutamente nada más que sábanas, cobijas y cosas de bebé. Lo checaron debajo de su ropa, por todos lados, no había nada. Cada vez confirmo más que los celulares nos esconden algo turbio. Les voy a contar 2 cosas súper extrañas que me han pasado últimamente. Primero es que me ha salido este anuncio de Booking demasiadas veces, pero no es cualquier anuncio normal de Booking, sino que es un link a un hospedaje en específico, donde sale esta foto de una piscina con un muñeco súper raro en el medio, que sinceramente es bastante creepy y parece una foto sacada de los mismísimos backrooms. No sé si han visto esas piscinas súper raras de los backrooms, pero acá les dejo unas fotos para que vean que sí se parece. Encima, al entrar al link, he visto que es un hotel que está en Alemania, y yo no estoy planeando por el momento ningún viaje a Alemania, ni tampoco he estado buscando en Booking hospedajes, ni hoteles, ni viajes a Alemania, entonces no entiendo por qué me ha salido como 8 veces aproximadamente el mismo anuncio, encima de ese hotel específico y en Alemania. Díganme por favor si las fotos de este hotel no parecen de los backrooms. Y la segunda cosa que me ha pasado últimamente que tiene que ver con mi celular es que un día estaba conversando con alguien en persona acerca de que quería hacer un cortometraje de terror, y esta persona me preguntó cómo se iba a llamar mi cortometraje. Entonces yo le respondí que se iba a llamar Error 404, porque ese era el nombre que había pensado hasta ese momento para mi corto. Y cuando después de un rato abro mi celular y entro a Instagram, no se van a creer el anuncio que me sale.
se los voy a dejar acá. Este anuncio de aquí, que es de una aerolínea, donde literalmente en grande dice error 404. Yo pensaría que se trata de una rara coincidencia, pero sinceramente a este punto les juro que me han pasado tantas cosas raras con mi celular que siento que en verdad nos están escuchando o nos están espiando, no sé. Cuéntenme por favor en los comentarios si es que ustedes han tenido igual experiencias súper raras con sus celulares. Seguro también por ahí tienen algunas anécdotas bien raras como yo. ¿Ustedes saben por qué algunas personas ponen espejos y tijeras en forma de cruz cerca de las cunas de los bebés recién nacidos? Además de eso, ¿por qué pintan cruces a las afueras del cuarto del bebé? Bueno, pues más que nada lo hacen para proteger a sus bebés recién nacidos de las brujas. En muchos estados de México e incluso en otros países hay muchas historias de brujas, pero la que les voy a contar hoy es de Hidalgo. Ahí se cuenta que las mujeres que son brujas se convierten en guajolotes de una sola pierna por las noches y lo que hacen es buscar, pues, el líquido que nos sale de las venas, por no decir la palabra, ya saben que no la puedo decir mucho, de los recién nacidos, y por esto es que las personas tienen que protegerlos de las maneras que ya les dije. Y es bien sabido que cuando una bruja anda buscando la casa donde tengan un bebé recién nacido, se van a ver luces que prenden y apagan en el cielo. Eso significa que la bruja ya está en camino. Esta historia sucedió hace muchos años en un pueblo de Hidalgo, y ahí había una casa de adobe donde vivía un señor junto con su esposa. A este señor lo conocían muchas personas y lo querían muchas personas por su trabajo. A su esposa, por el contrario, sí la conocían, pero no la querían ya que ella tenía la fama de ser una bruja, cosa que su esposo desconocía. Toda la gente del pueblo veía a este hombre como pobrecito, como es que no tiene ni idea de lo que se dice sobre su esposa, así que un buen día, los amigos de este señor deciden decirle todo lo que decían de su esposa. Y es que el peor hecho no era tanto que su esposa fuera una bruja, sino que cada día, cuando este señor se iba pues a trabajar, su esposa le daba un lonche, un desayuno, y le decían que eso que traía de lonche estaba hecho pues con el líquido que nos sale de las venas de bebés. Le decían a este señor, ¿cómo es posible que tú te estés comiendo eso cuando está hecho con sangre de recién nacido? Este señor quedó muy impresionado, asqueado por lo que le estaban diciendo, así que lleno de dudas decidió ponerle una trampa a su esposa para saber si esto era verdadero. Así que ese mismo día llega a su casa y le dice a su esposa, oye, ya no voy a cenar, no voy a hacer nada, estoy muy cansado y yo me voy a ir a dormir. Y su esposa le contestó, sí, tú ya vete a descansar, yo nada más acabo de guisar esto que va a ser tu lonche para el día siguiente y me voy a dormir también. Y sí, en efecto, su esposa se encontraba cocinando, que siempre le daba lo mismo de desayunar y de mandarle de lonche, que era tripa rellena de moronga, no sé si ustedes sepan qué es la moronga, pero es básicamente sangre cocida, así como en alguna salsa de tomate. Eso era lo que siempre le daba misteriosamente. Así que el esposo se va a acostar, se cobija todo hasta la cara y hace un hoyo en la cobija para estar espiando a su esposa mientras él finge que está dormido. Pasaron un par de horas y este señor pues la veía y no estaba haciendo nada extraño, y cuando ya estaba a punto de decir, bueno, lo que me dijeron son solamente eso, rumores, le tienen envidia a mi mujer o lo que sea, ve como su esposa empieza como de alguna manera a poseerse de algo porque comienza a moverse de una manera bastante extraña. Ahora la esposa tenía una cabellera bastante larga, color oscuro, y ve que se corta un pedazo de su cabello y al mismo tiempo en estos movimientos como poseída que estaba haciendo, ve como se le cae una pierna. Como que de alguna manera el cabello que se cortó se le hizo nudo en la pierna y eso hizo que solamente se desprendiera de su cuerpo. Imagínense al pobre señor viendo todo esto entre asombrado y aterrorizado, así que cuando se le desprende la pierna, la esposa la agarra, la pone al lado del fogón que era donde estaba cocinando, se acaba de convertir como en guajolote, surgió una luz muy brillante del cielo y la esposa salió volando por la ventana. Aterrorizado y todo, el señor se levantó de su cama, se fue a la ventana a ver y vio que, pues, lo que era su esposa se perdió en la oscuridad. Pero él estaba más que indignado por la traición de su esposa por no haberle dicho lo que ella estaba cocinando para él, que ella era una bruja y demás, así que decidió tomar aquella pierna que había dejado y la echó al fogón para que se quemara. Esperó a que la pierna se consumiera por completo, regresó a su escondite, se cobijó todo y estaba viendo todo a través de ese hoyo que le había hecho a la cobija. Ya cuando iba a ser el amanecer, llega la esposa en forma de guajolote, se transforma en mujer y el esposo alcanza a ver que trae en las manos otra vez tripa llena de moronga y no precisamente de animal, y esto era como para echárselo de lonche ese día. Pero la ve como empieza a buscar desesperadamente algo. Lo que estaba buscando era su pierna. Pierna que jamás se encontró. Al día siguiente todo el pueblo sabía lo que había sucedido. Decidieron atraparla y pues quemarla en el centro del pueblo.
Hay otra historia muy parecida que la escuché hace un tiempo, desconozco si es del mismo estado, pero esa me dio escalofríos cuando la leí o la escuché, donde decían que igual una familia tenía un bebé recién nacido y que escuchaban por las noches como que lloraba, pero no tenía nada del por qué llorar, o sea, ya lo habían cambiado de pañal, ya le habían dado de comer, ya estaba listo de todo y el bebé seguía llorando, hasta que en una noche que comenzó a llorar, la mamá se para y ve que tenía un hilito rojo, el niño pegado a su cuerpo, así como al bracito, y cuando se lo trata de quitar ve que está como adherido de alguna manera, como que sí lastima un poco al bebé pues a la hora de quitarle ese hilito, y cuando empieza a jalarlo ve que el hilito sigue y sigue y sigue y daba hasta afuera de la ventana. Trata de cortarlo con tijeras y cuando lo corta escucha un grito desde pues el techo, y eso que estaba gritando era la bruja, porque ese hilito rojo era la lengua de la bruja que estaba chupándole la sangre al bebé. Que es básicamente el mismo destino que tendrían los bebés de esta historia, porque buscaban lo mismo, succionarles el líquido que nos sale de las venas a los bebés. Y es por esto que o muchas personas los bautizan, los protegen de esta manera, porque en algunos estados se dice que los duendes se quieren llevar a los bebés y en otros que son las brujas, pero el caso es que pues los tienen que proteger porque son seres muy inocentes y pues muchas entidades los necesitan precisamente como para hacer este tipo de cosas. Así que bueno, ¿ustedes qué opinan de estas historias? También hay muchas donde se dice que las personas escuchan cuando traen a su bebé del hospital a su casa cómo andan como animales caminando por el techo, pero no son precisamente animales, sino las brujas buscando la manera de llegar al bebé. Así que si a ustedes les pasó algo parecido, si tuvieron, no sé, algún hijo, sobrino, primito, lo que sea, que les haya pasado algo parecido, que hayan experimentado algo así, por favor, díganmelo y yo como siempre los estoy leyendo. ¿Te imaginas que una niña desaparezca en su casa y 9 días después la encuentren muerta? ¡Holi! El día de hoy les voy a estar hablando del caso de Paulette Guevara, que siento que todos lo conocemos, pero por si alguien no, pues aquí se los voy a contar. Paulette Guevara Farah tenía solo 4 años y vivía en Huixquilucan. Está ubicado en el Estado de México. Tenía una discapacidad motriz del habla y necesitaba ayuda constante. Un 22 de marzo del 2010, su mamá la metería a dormir y al día siguiente desapareció. Durante 9 días, médicos, policías, sus padres hicieron una búsqueda intensa. Hasta se grabaron entrevistas dentro del cuarto de Paulette y nadie encontró nada hasta el 31 de marzo, o sea, 9 días después. El cuerpo aparecería entre el colchón y la base de la cama. La versión oficial diría que ella se cayó entre esa parte y se asfixió y se murió. Ajá, se murió totalmente sola. Pero aquí va lo que realmente es extraño y es que la cama había sido revisada varias veces y la habitación obviamente también. Aquí la pregunta es cómo nadie la vio, cómo nadie siquiera olió el cuerpo en descomposición de la niña. Y aquí es donde muchos empezarían a dudar de los padres, sobre todo de la madre Lisette Farah. Digamos que su actitud en las entrevistas era rara. El papá de la niña pidió que se separaran, igual esto como que fue algo extraño, e incluso el gobernador de ese tiempo fue criticado por cómo manejó el caso, porque la verdad es que sí está muy raro. En estas entrevistas que ella dio se notaba muy incoherente, muy fría, y estamos hablando de que murió su hija. De hecho, Televisa la entrevistó y ella se reía, contradecía y parecía estar más interesada en limpiar su imagen que en tener justicia para su niña. Algunas contradicciones eran, había dormido esa noche con su hermana, luego que la habían puesto en su cama como siempre a dormir, o muchas contradicciones en quién fue el último en verla y las horas. Y aparte sumándole que su relación entre ellos dos ya estaba rara, lo hacía aún más raro. De hecho, hasta metieron a las nanas que tenían un pacto de silencio con la mamá porque sí se habían dado cuenta de lo que había sucedido. Y eso incrementaría más cuando se filtró un audio de ella hablando con una amiga, o sea, de la mamá hablando con una amiga, donde le decía cómo debía hablar sobre ella y expresarse como para que no sospechara nada. Juntando todo esto es por eso que las personas están seguras que tal vez la mamá fue la que cometió todo esto. Imagina que eres un niño o una niña de nuevo y tú tienes un juguete el cual adoras y por esto mismo como que no te das cuenta que ciertas cosas pasan alrededor de tu juguete hasta que pasa tanto que es inevitable no darse cuenta y tú decides deshacerte de tu juguete. Pero a tu juguete no le parece tanto que te deshagas de él y continúa regresando solo, como así. Esta experiencia la tuvo una chica a la cual le vamos a llamar Lucía. Lucía tenía 8 años, vivía en México y eran los años 90. Ella vivía con su familia y en ese preciso momento a su familia pues no le estaba yendo nada bien económicamente.
A veces les hacían falta las cosas más necesarias y lo que pasa es que ellos vivían en una zona donde pues a los demás vecinos no les iba mal económicamente, pero a ellos sí. Ahora era época decembrina, por lo cual Lucía podía ver cómo pues todos los demás vecinos, todos sus amiguitos de ahí de su cuadra, pues estaban poniendo sus árboles de Navidad muy bonitos, les regalaban juguetes y ellos pues no tenían para eso. A pesar de que Lucía solamente tenía 8 años, ella era muy consciente de su situación, de la situación de su familia, así que dijo, bueno, si mis papás no me van a dar ningún regalo, le voy a pedir uno a Santa. Y le hizo una carta. En esa carta le puso, querido Santa, por favor tráeme una muñeca muy linda. Ahora, si no lo haces tú, se la tendré que pedir al diablo, ya que Lucía pensó que amenazándolo, pues tal vez sí se la iba a traer. Ya era noche del 24 de diciembre, su familia y Lucía pues cenaron y después se fueron a acostar, no sin antes Lucía rogar a todo lo que pudiera que por favor a la mañana siguiente se despertara y estuviera la muñeca que ella había pedido. Cuando Lucía despertó, corrió hacia el árbol y para su sorpresa ahí estaba una muñeca muy grande y muy linda que a ella le encantó. En cuanto la vio, se puso a gritar de la emoción, tanto que su abuela y sus papás se despertaron y todos estaban muy contentos de que ella estuviera contenta por su regalo y ella pensó, ahora sí, son los mejores días de mi vida, sin saber que eso no iba a ser precisamente así. Pasó el tiempo y Lucía podía notar que había como cosillas raras que pasaban alrededor de su muñeca y ella la quería cuidar tanto que, por ejemplo, cuando se iba a dormir la ponía en una caja a un lado de su cama y cuando ella despertaba la muñeca estaba sentada en una silla frente a su cama como viéndola directamente. Al principio pues Lucía pensó, pues mis papás me la están acomodando aquí para darme una sorpresa cuando despierte. Hubo solo una ocasión donde Lucía despertó y la muñeca no estaba ni en la caja donde la ponía, ni en la silla donde de repente aparecía, sino que estaba sentada en su cama. El detalle es que la muñeca era de trapo, entonces era imposible que la muñeca se sentara sola sin que hubiera nada atrás para detenerse, pero Lucía era una niña, entonces como que no le llegó esta lógica. En otra ocasión, toda la familia salió a dar un paseo, a caminar, y cuando regresaron, vieron todos, papás, abuela y Lucía, cómo la muñeca corrió de la cocina hacia el cuarto de Lucía, o sea, no volando, no flotando, sino que literal la vieron correr. Cuando vieron esto, pues ninguno supo qué hacer, cómo reaccionar. Su abuela instantáneamente se puso a llorar y a rezar. Lucía simplemente estaba como impactada y los papás tampoco sabían qué hacer. Después de unos momentos comenzaron a escuchar en el cuarto de Lucía como si se cayeran cosas, como si alguien las estuviera aventando al piso. Y el papá de Lucía se animó a abrir la puerta y cuando la abrió, efectivamente todo el cuarto de Lucía era un desastre. La muñeca estaba sentada en la silla donde de repente amanecía. Sobra decir que esa noche nadie se quería ir a dormir por el miedo de lo que acababan de ver. Y ahí es cuando la abuela confiesa algo. Y es que dijo que precisamente esa noche del 24 de diciembre pues le quiso ir a comprar algo a Lucía, así que con el poquito dinero que pudo juntar, salió a comprarle algo. Y cuando iba caminando hacia donde iba a ir, vio una caja muy grande en un basurero y adentro de esa caja venía esta muñeca y la abuela pensó que buena suerte, esta muñeca le va a encantar a Lucía y era la que le habían llevado. Al escuchar esto, el papá de Lucía decide tomar a la muñeca y llevarla a tirar al basurero del vecindario y así como que todos se quedaron más tranquilos y se fueron a dormir. Pero al día siguiente descubrieron que la muñeca estaba frente a la puerta del cuarto de Lucía. El tiempo seguía pasando y los papás de Lucía estaban tratando desesperadamente de deshacerse de esa muñeca, pero continuaban fallando. No importaba qué hicieran, qué tan lejos la llevaran, a quién se la regalaran, dónde la tiraran, la muñeca siempre regresaba. Mientras la muñeca seguía en la casa, pasaban cosillas raras. Por ejemplo, escuchaban pasitos que corrían por toda la casa, que subían y bajaban las escaleras. Incluso Lucía escuchaba risas de niños mientras ella estaba en su cuarto. La abuela escuchaba voces. La mamá una vez se encontraba haciendo el aseo y de reojo vio como que algo se movía. Ya saben, con la esquinita del ojo, y cuando voltea ve a esta figura viéndola al fondo del pasillo. Era una figura alta, oscura y como muy delgada. Hicieron contacto visual por unos segundos y después la mamá salió corriendo, no sin antes sentir como que algo la rasguñó. Cuando se revisó, efectivamente tenía un rasguño muy extraño, como de un gato, solamente así como una garra, pero el rasguño era muy profundo.
Como les dije, seguían intentando y fallando deshacerse de esta muñeca y la abuela llegó con una bruja. Le comentó toda la situación y le dijo, tráeme la muñeca, voy a ver qué puedo hacer. Cuando se la llevan, la bruja le dice, no te puedo ayudar, lo que sea que tenga esta muñeca supera lo que yo pudiera hacer. Pero sí le confirmó, sí, esta muñeca tiene algo y no es de este mundo, no caminó en este mundo como humano. La mamá de Lucía decide tomar como otro rumbo y va a la iglesia del vecindario. Cuando entra, ve que hay un sacerdote como prendiendo unas veladoras y se acerca y le pregunta, oiga, necesito como hablar con alguien de un tema que está ocurriendo en mi casa. Y este sacerdote le dice, conmigo puede hablar, mucho gusto, yo me llamo Ezequiel. La mamá de Lucía le platica todo a el padre Ezequiel, cómo es que llegó la muñeca, qué es lo que ha estado pasando, cómo es que han tratado de solucionarlo y que nada ha funcionado. Así que este padre le dice, no te preocupes, te puedo ayudar, ¿qué te parece si yo voy a su casa como a las 8 de la noche? Ese mismo día, parecía como si el padre estuviera afuera de la puerta esperando que dieran las 8 en punto, porque en cuanto dieron las 8 en punto, tocaron la puerta, era el padre. Lo llevan al cuarto de Lucía, le enseñan la muñeca y les dice, ok, déjenme solo aquí un momento, necesito hacer un exorcismo porque efectivamente lo que tiene esta muñeca es muy poderoso y muy malo, no es de este plano. Además les dijo que por eso mismo, pues la muñeca continuaba regresando cada vez que ellos trataban de deshacerse de ella y que cada vez que ellos trataban de sacarla, esta entidad que tenía la muñeca se hacía más peligroso y es puesto que las cosas que pasaban en la casa como que aumentaban cada vez. Les dijo, le voy a hacer un exorcismo a esta muñeca, así que pues espérenme en la sala. Se encerró en el cuarto de Lucía y empezaron a escucharse rezos. Al principio solamente eran rezos, pero después gritos, las luces parpadeaban, se escuchaban golpes muy fuertes. Además notaron de que la casa se puso mucho más fría de lo que estaba el clima. Y después de un rato de que estaba el sacerdote con la muñeca, escucharon que dijo, te ordeno que te vayas de esta casa y que dejes en paz a esta familia. Y cuando dijo estas palabras, así se fue la luz de toda la colonia, dejándolos totalmente a oscuras. A pesar de que estaban a oscuras, ellos sí sintieron como un cambio en el ambiente, ya no se sentía pesado, de hecho ya no hacía ni tanto frío, estaban como en paz. Salió el sacerdote del cuarto con la muñeca, no les dijo nada y se fue. La mamá de Lucía estaba muy agradecida y un poco apenada porque pensó que realmente el sacerdote ya no les había dicho nada porque sabía que ellos no podían como que pagarle de alguna manera, así que decidió ir al mercado al día siguiente, comprar algo de fruta y hacerle una canasta pues a manera de agradecimiento y pues llevársela a la iglesia. Lucía ve cómo se va su mamá con esta canasta de frutas que le había regalado el sacerdote, pasa como 1 o 2 horas y llega de nuevo su mamá con la canasta y pálida y con una cara muy rara. Por más que le preguntaron, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué el sacerdote no te recibió la canasta? ¿O estaba enojado o qué? La mamá no dijo nada, simplemente se metió a su cuarto y no salió por el resto del día. Lo raro fue que al día siguiente, semanas después, meses después incluso, le seguían preguntando, oye, ¿qué pasó con la canasta? ¿Qué pasó con el padre? ¿Qué te dijo de la muñeca? Y ella no quiso hablar del tema. Incluso pasaron años. Lucía creció y fue que le preguntó, oye mamá, a ver, ya soy adulta, dime en realidad qué pasó con la canasta de frutas y el sacerdote. Y esto es la peor parte. Ya que la mamá le dijo, sí, efectivamente, me dirigí a la iglesia con la canasta de frutas y cuando llegué había otro padre ahí, igual prendiendo veladoras, así que se le acercó a este padre y le dijo, oiga, vengo buscando a el padre Ezequiel con el apellido, y este sacerdote se enojó, se mostró molesto con esta pregunta. Además, el sacerdote le preguntó, bueno, ¿está jugando, está bromeando, de qué se trata esto? Y pues la mamá de Lucía no entendía de qué le estaba hablando, por qué le estaba diciendo esto y además molesto. Así que el sacerdote va a su oficina, sale con una foto, se la enseña a la mamá de Lucía y le dice, a ver, ¿es esta persona de quien usted está hablando? Y la mamá de Lucía pues le confirma que sí, que este señor, Ezequiel, había ido a su casa ayer o antier y pues que les había ayudado con el tema de la muñeca y le da como una breve introducción a todo este tema, a lo que el sacerdote responde, señora, eso es imposible, ya que
este padre, Ezequiel, falleció hace 8 años. Así que pues no pudo haber sido él. Y por esto, la mamá de Lucía se puso pálida, no supo qué hacer ni qué contestar, y es por esto que regresó a su casa y lo único que atinó a hacer fue encerrarse y pensar en esto, pues lo que restaba del día. Pero pues quedaron un montón de preguntas sin respuestas. Por ejemplo, ¿quién fue la persona que realmente los fue a ayudar? Porque pues sí, ya no pasaron más cosas, sí se llevó la muñeca y demás, pero si esta persona ya no estaba viva, entonces, ¿qué era? ¿Qué hizo con la muñeca? ¿Será que otra familia está atravesando lo mismo que esta familia? Y la otra, pues, ¿en dónde está la muñeca? ¿Ustedes creen que porque vio a este padre y accedió a ayudarla, pues era un alma buena que realmente sí los ayudó? O sea, pues ya no era una persona viva, entonces, pues sí está raro. Así que, ¿ustedes qué opinan? ¿Sí era alguien bueno? ¿Qué pasó con la muñeca? ¿O era alguien malo disfrazado de bueno para llevarse la muñeca a otro lado? Porque al parecer lo que tenía esta muñeca era muy fuerte. Discúlpenme que se me desconectó el micrófono y no me di cuenta hasta medio video, ya que casi estaba terminando, así que bueno, una disculpa. Y como saben, yo como siempre los estoy leyendo. ¿Les ha pasado en alguna ocasión que sienten que algo les va a pasar si van a algún lugar y después de pensarlo deciden seguir su instinto y resulta que te salvaste de algo sin saberlo? Hoy les contaré sobre algunas personas que les pasó justo esto, pero les advierto que cada historia se hace más fuerte que la anterior, la tercera siendo la más fuerte. Primero comenzaré contándoles una historia personal. Hace un tiempo yo estaba tomando clases de spinning a las cuales iba a las 7 de la mañana todos los días sin falta. En una ocasión tuve un sueño muy raro, ya que me soñaba a mí misma despertándome y arreglándome precisamente para irme a la clase de spinning y haciendo mi rutina que hacía todos los días antes de irme. También me soñaba entrando a mi coche y cuando iba en camino, alguien me chocaba de manera muy grave. Cuando sonó mi alarma y desperté, tuve el presentimiento de que eso no había sido nada más un sueño, sino que era un aviso, así que decidí ir un poco más tarde. Horas más tarde me enteré de que sí hubo un choque, justo a la hora y en el lugar donde yo tenía que pasar. Esta siguiente historia es sobre un chico y su hermana pequeña. El padre de ellos iba a trabajar antes de que ellos se fueran a la escuela. En una ocasión, la pequeña se despertó y estaba como muy inquieta, como si estuviera nerviosa, y en eso se dio cuenta de que su papá estaba por irse a trabajar y la niña corrió a abrazarlo. Llorando, le decía que por favor no fuera a trabajar ese día y la niña estaba inconsolable. No importaba lo que le dijeran, la niña no podía dejar de llorar. Y el padre, al ver a la niña tan desesperada, habló para pedir permiso para llegar un poco tarde solamente, no para faltar todo el día, ya que realmente él estaba esperando a que la niña se calmara y él continuar pues con su día normal. Al final, por una razón u otra, decidió quedarse con su hija todo el día. De lo que se enteraría más tarde es que hubo un accidente en su empresa y la mayoría de sus compañeros resultaron gravemente lesionados. Suerte que él escuchó a su hija y se salvó. ¿Han escuchado sobre el caso de Rodney Alcala? ¿No? ¿Imaginarías conocer a alguien encantador del cual te sientes atraído instantáneamente, pero algo en ti, una voz muy al fondo te dice que hay algo mal con esta persona? Bueno, pues resulta que tiempo atrás estos shows de citas eran muy populares y en uno de estos, una chica soltera le hacía preguntas de su interés, pues, a los 3 pretendientes. Pero entre ellos había uno que destacaba por su sonrisa, por su carisma, y no solo atrapó la atención de la chica, sino la de todo el público por su manera tan peculiar de contestar. La verdad es que sí había algunos que notaban que había algo raro en él, pero la mayoría parecía que estaba cayendo fácilmente en sus encantos, igual que ella. Como pueden ver, evidentemente la chica lo escogió a él para tener una cita, y en público se veía que iban a ser una muy buena pareja, pero ya que estaban así cerca, la chica tenía esta sensación de que algo malo había en él. Y sea lo que sea, ella decidió seguir su intuición y cortó todo lazo con él después de este show. Lo que descubriría tiempo después la hizo darse cuenta que hacerle caso a esa vocecita, esa intuición, le salvó la vida, ya que este hombre estaba muy lejos de ser lo que aparentaba y las personas que cayeron en sus redes no pudieron salir jamás. Algunas veces decidimos no hacerle caso a nuestra intuición sin saber que esas pequeñas corazonadas saben algo que nosotros estamos tratando de ignorar. Si quieres saber la historia completa y real de Rodney Alcala, tienes que ir a ver El asesino del juego de citas, que se estrena este 10 de octubre en cines. Y descubre por qué tienes que seguir tus instintos, ya que puede que ellos te salven la vida.
Imagina que tú eres una persona que ama las antigüedades, así que vas a una tienda, ves un cuadro y sientes que este cuadro te habla y te dice: llévame a tu casa, estoy muy solo aquí. Así que eso es precisamente lo que tú haces. El cuadro está más barato de lo normal, pero aún así lo compras. Y cuando lo llevas a tu casa, casualmente todo empieza a arruinarse: tu matrimonio, tu casa, tus hijos. Y te preguntas, ¿será obra del cuadro o pura casualidad? Así que hoy les traigo el caso de Daniela. Daniela era una chica de 24 años, recién egresada de su carrera, una hija ejemplar, nunca había tenido problemas de ningún tipo hasta ese momento. Su madre, Raquel, había notado que su hija Daniela había comenzado a cambiar poco a poco. Lo primero que Raquel había notado era que Daniela se había vuelto muy solitaria y huraña. Con el paso de las semanas, Raquel dejó de comer, dejó de dormir y se quejaba constantemente de dolores intensos de cabeza, además de muchos mareos. Lo primero que pensó su madre fue: bueno, te voy a llevar al doctor porque yo creo que estás embarazada. La llevó y resulta que no, Daniela no estaba embarazada. Aún así, los doctores no pudieron explicarle a Raquel por qué Daniela estaba teniendo estos dolores, así que le programaron un montón de estudios, ya que creían que el problema venía de su sistema nervioso. Entre todos esos estudios también hubo psicológicos. Pero las cosas con Daniela no terminaron ahí, porque su madre se empezó a alarmar cuando Daniela se empezaba a poner agresiva con ella, con su hermano Carlos de tan solo 10 años y con una tía ya bastante mayor que vivía ahí mismo en su casa. Semanas más tarde, el cabello de Daniela comenzó a caerse inexplicablemente. Cuando ella se metía a bañar, quedaban ahí los mechones de cabello. Y esto lo único que hacía era que, si Daniela ya estaba aislada de todos, menos quería salir porque la avergonzaba la situación con su cabello. Y para sumarle otra cosa, a Daniela le comenzaron a salir unas llagas malolientes por todo el cuerpo. Los doctores no decían nada en concreto. Daniela y Raquel ya habían pasado por muchos hospitales, muchos doctores, y nadie sabía darles una explicación o una cura, ya que los síntomas de Daniela no concordaban con ninguna enfermedad como tal. Y al ver a Raquel tan desesperada, un doctor se le acerca de manera extraoficial y le dice: oye, ¿qué te parece si llevas a tu hija con un brujo? Al principio Raquel dijo: ¿te estás burlando de mí? Pero vio que el doctor se lo decía muy en serio. Ellos eran una familia católica, así que realmente no sabían qué pensar de esto que les había dicho el doctor. ¿Y saben con quién recurrió Raquel primero? Con el mismísimo Juan Ramón Sáenz. Raquel le contó a Juan Ramón todo lo que yo les acabo de decir y que todo esto había comenzado hace 7 meses. Raquel se encontraba totalmente desesperada, al borde de lágrimas, contándole todo esto, y le pidió ayuda a Juan Ramón. Ella solamente quería saber qué le estaba ocurriendo a su hija. Así que Juan Ramón le dijo: no te preocupes, sí te voy a ayudar. ¿Qué te parece si al día siguiente voy a visitar a Daniela a tu casa y ver de qué se trata? Así que eso se acordó. Al día siguiente Juan Ramón llega a la casa de Raquel y cuando le abren la puerta le dicen: llegaste justo a tiempo porque Daniela está teniendo una crisis en este momento. Van los dos hacia el cuarto de Daniela y Juan Ramón puede notar que tiene un olor característico como amoníaco y que la temperatura estaba mucho más fría que en otras partes de la casa. Daniela se encontraba postrada en su cama porque la tenían atada de pies y manos y daba miedo solamente de verla. Ella estaba extremadamente delgada, casi deformada por todas las llagas que tenía por todo su cuerpo, ya casi sin cabello, y hacía unos sonidos guturales como si fuera una bestia. Raquel le dijo: Dani, hija, por favor no hagas eso, que me da miedo. Daniela reaccionó al instante al sonido de la voz de su madre, volteando a verla, y entre muchas groserías le dijo: ¿de qué te asustas? Esto no es nada. Juan Ramón, al ver toda esta situación, toma una Biblia que tenían en una mesita de noche ahí mismo porque la quería abrir en un salmo en específico. Y aquí fue donde Daniela nota la presencia de Juan Ramón, y entre muchas otras groserías lo que le dijo fue: ¿tú qué estás haciendo aquí, metiche? Si sigues aquí, tú, esta vieja, refiriéndose a su mamá, y su hijo se van a ir al otro plano. Juan Ramón ignoró esto que le acababa de decir y comenzó a hacer oración invitando a Raquel a que se uniera a esta misma. Y cuando estaban en esto, toda la casa comenzó como a crujir. Daniela comenzó a decir unas palabras que ninguno de los dos reconocían en un idioma que no conocían. Cuando terminaron de rezar, Daniela se desmaya, así que ellos se acercan a tratar de reanimarla. Se tardaron un poco en hacer esto, pero finalmente Daniela despierta, y ella despierta llorando y quejándose de que le dolía la cabeza muchísimo. Raquel, tratando de tranquilizarla, le dijo: no te preocupes, descansa, duérmete un rato, ahorita viene el doctor, ya que se notaba pues todo el estado tan débil en el que se encontraba Daniela, ya que recuerden, no comía, no dormía, nada. Juan Ramón lo único que podía pensar en este momento era las similitudes que tenían lo que él estaba presenciando con Daniela a la película del Exorcista. Llega el doctor a la casa y les dice: Daniela tiene que ser internada en el hospital justo ahora, así que si Raquel acepta, llamamos a una ambulancia para que se la lleven. Raquel aceptó y se la llevaron al hospital. Juan Ramón y Raquel acordaron que él iba a buscar ayuda para su hija. 3 días después, Juan Ramón recibe una llamada de Raquel donde le dice: oye, pues Daniela está respondiendo muy bien al tratamiento que le están dando aquí en el hospital, sí está comiendo por sonda y demás, pero al parecer todo va marchando bien. Y sí, estas eran muy buenas noticias, pero ese no era el motivo principal de la llamada.
nada, ya que realmente lo que Raquel le quería decir a él era que cosas raras habían estado ocurriendo en su casa. Por ejemplo, que desde que Daniela se había ido al hospital se escuchaban unos ruidos muy raros y muy fuertes por las noches, tanto que Carlos y tía no podían dormir. También todos estos ruidos lo acompañaban un olor como a carne podrida, y no solo eso, sino que había aparecido en las paredes una mancha como de la cara de un demonio, que es precisamente esta. No sé si ustedes le ven alguna forma de demonio, pero ellos decían que se veía perfecto. ¿Por qué no tenemos una foto más clara? Porque este caso es antiguo. Y esta mancha había aparecido atrás de un cuadro, Este cuadro es lo más cercano a una representación que tenemos del cuadro real, porque era el cuadro de un payaso. Y al Juan Ramón escuchar esto, le dijo a Raquel: oye, ¿qué te parece si